Tiene la palabra el diputado Luis Petri por el dictamen de mayoría. Gracias, señora Presidente. La verdad es que tiene lógica dar un tratamiento conjunto de estos dos proyectos de ley, porque hay un reclamo constante y reiterado de la ciudadanía de cerrar la puerta giratoria. Vemos como muchísimos delincuentes que cumplen sus condenas y que a mitad de condena obtienen los beneficios, sea de las salidas transitorias, sea por la utilización del régimen de semilibertad, terminan cometiendo delitos cuando deberían estar cumpliendo condenas. Pero también vemos, señor Presidente, cómo muchas personas con frondosos prontuarios, con procesos penales pendientes, son sometidas a proceso y en lugar de dictarse la prisión preventiva y en lugar de valorarse por el juez el riesgo procesal del peligro para el entorpecimiento o el peligro de fuga o eventualmente el peligro para la víctima, lo dejan en libertad y a partir de allí continúa cometiendo delitos y continúa engrosando su prontuario criminal. Entonces, señor Presidente, teniendo en cuenta estos hechos, teniendo en cuenta la necesidad, por un lado, de modificar el Código Procesal Penal para regular con exactitud el régimen de prisión preventiva, fundamentalmente teniendo en consideración el nuevo rol de la víctima que acabamos de darle sesiones pasadas y que lo reconfirmamos en el tratamiento de estos dos proyectos, porque establecemos como una causal autónoma optativa del recupero de la libertad y que debe ser ponderada y merituada por el juez a la hora del otorgamiento de la libertad o eventualmente de la concesión de la prisión preventiva, que exista un peligro real, efectivo, para la víctima del delito, para quien padeció el delito y en definitiva que puede llegar a tener consecuencias ulteriores producto de la liberación del encartado. Y este peligro para la víctima, claro está, supone un peligro de entorpecimiento del proceso. ¿Y por qué supone un peligro de entorpecimiento del proceso? Porque muchas veces esa víctima es la principal testigo de cargo a la hora de imputar, a la hora de permitir el avance de la investigación. Por eso, señor Presidente, nos parecía que en el régimen de prisión preventiva y teniendo en cuenta muchos fallos, tanto de Cámara como de Corte, debíamos establecer un criterio que fuese de aplicación en todo y cada una de la extensión del territorio nacional, determinando condiciones y presupuestos a los cuales se iba a aplicar el régimen de prisión preventiva. La otra hoja de esa puerta giratoria, por eso decía, era una hoja que se abría de par en par, porque una de las hojas era el régimen de prisión preventiva y otra de las hojas de esa puerta giratoria que se abría de par en par y que la sociedad nos reclama, nos interpela que cerremos, es la hoja del régimen de ejecución de la pena. Pensemos, señor Presidente, estamos hablando de una persona que se la somete a un proceso, que tiene el debido proceso legal, que tiene el derecho de defensa, que puede aportar pruebas, que alega y que sin embargo un tribunal, respetando ese derecho de defensa, la encuentra culpable. Y cuando la encuentra culpable le impone una condena. Pero resulta que esa condena, impuesta en virtud de los tipos penales y de los mínimos y máximos que establece el Código Penal,
posteriormente se ve morigerada en el proceso de ejecución de la pena. ¿Y por qué digo que se ve morigerada, atenuada? Porque sea a mitad de condena o sea cumplidos los 2/3 de la condena, sea que aquella persona condenada acceda a los beneficios de las salidas transitorias, o sea que acceda a los beneficios de la libertad condicional, esa persona rápidamente burla la condena que le impuso el tribunal. Y esa burla no solamente es para el sistema de justicia, esa burla no solamente es para la sociedad que mira atónita cómo aquella persona condenada, por ejemplo, a 15 años, a los 7 años recupera la libertad, sino que esa burla le pega en el pecho directo a las víctimas, que ven cómo ese juicio que logró una condena rápidamente se ve atemperada por el proceso de ejecución. Y lo que estamos haciendo, señor presidente, es nada más y nada menos que exigir que las condenas que impone un tribunal sean cumplidas. No pedimos más, no queremos más, las víctimas tampoco quieren más. No queremos agravar las condiciones de detención, muy por el contrario, nos importa que nuestros establecimientos penitenciarios tengan la capacidad de resocializar, de reeducar, que tengan las posibilidades de otorgarle un oficio a todas y cada una de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Pero queremos que en determinados tipos de delitos, aquellos delitos violentos, aquellos delitos graves que nos laceran como sociedad, esas personas cumplan la totalidad de la condena dentro de las cárceles. Y nos dirán, esto es inconstitucional, y algunos alzarán las voces diciendo que esto es inconstitucional. Y a esto me quiero referir, para eliminar las dudas que puedan llegar a existir respecto de la constitucionalidad o no de la ley que hoy estamos tratando. Fíjese, señor presidente, el Código Penal, en el artículo 5, cuando establece las penas, dice: las penas que por este código se imponen son las de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Se hace una distinción de pena de acuerdo a los bienes jurídicos protegidos y eventualmente violados. Si el propio Código Penal establece una distinción entre reclusión, prisión, multa o inhabilitación, no puede la ley de ejecución de la pena establecer distintas modalidades de ejecución teniendo en cuenta la gravedad de los delitos. Claro que lo puede hacer, y es el Congreso el que tiene que determinar la política de persecución criminal y la política de ejecución de la pena. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche en el Congreso de la Nación. Y nos dicen, están violando esa máxima que se encuentra consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica y que establece que el fin de las penas es la resocialización. Y no lo estamos violando, señor presidente, porque queremos que esas personas se resocialicen. Pero aquellos que hablan de resocialización automáticamente lo atan a libertades anticipadas. Y allí es donde nosotros decimos, esa atadura es antojadiza, porque la resocialización también se puede hacer dentro de los establecimientos penitenciarios. Y cuando lo decimos, no lo hacemos de manera antojadiza o caprichosa, muy por el contrario. Cuando lo decimos, tenemos en cuenta, señor presidente, lo que dicen las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que establece una definición clara que no podemos perder de vista en este debate, y es cuál es el fin último de las penas. Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos que nuestra Corte ha establecido, que es un estándar que necesariamente tiene que cumplir la República Argentina, dispone que las penas y las medidas privativas de la libertad son, en definitiva, para proteger a la sociedad frente al crimen. Ese es nuestro deber primario a la hora de legislar en materia de ejecución de la pena, proteger a la sociedad frente al crimen. Pero va más allá, señor presidente, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Y dice también, y esto es central en lo que tiene que ver con el tratamiento de este proyecto, que es conveniente la regla 60.2, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar
al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional bajo vigilancia, que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz. Claro está que antes de la finalización de la condena es posible, es necesario garantizar un régimen preparatorio para la liberación, pero una cosa es decir, antes de la finalización de la consumición de una pena, que el Estado organice un régimen preparatorio para la liberación, y otra muy distinta es con un tercio de la condena o a mitad de condena que el Estado rápidamente le otorgue la salida anticipada, la salida transitoria, porque ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cuál es el problema, señora presidenta? Sé que se me está acabando el tiempo, pero quiero terminar haciendo algunas reflexiones. Ante un Estado que no controla, porque cuando una persona que se encuentra privada de la libertad y sale bajo el régimen de salidas transitorias y comete un delito, desnuda no solamente la falla del juez de ejecución que lo deja en libertad, desnuda que falló el sistema, que hizo progresar a esa persona en el régimen de ejecución de la pena sin que esa persona tenga acreditadas las posibilidades de evolución real y del retorno progresivo a la sociedad. Están fallando los organismos, el organismo técnico criminológico, el consejo correccional, el director del establecimiento y, por último, el que comete el error fatal cuando esa persona termina cometiendo un delito es ese juez que le otorga la salida transitoria. Pero ¿cómo se los explicamos a las víctimas? ¿Cómo le explicamos a las víctimas de un delito por parte o en manos de un delincuente que salió bajo salidas transitorias que nos equivocamos livianamente a la hora de otorgar una salida anticipada a aquella persona que debía estar cumpliendo condena y que de haber cumplido condena no hubiese cometido ese delito? Esa omisión es imperdonable en manos del Estado. Y por eso, señor presidente, para terminar, estamos proponiendo, así como se clasifican las penas, también tengamos un régimen diferencial de ejecución de la pena teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, señora presidenta. Creemos que tanto el régimen de prisión privativa de la libertad y de ejecución de la pena como el régimen de prisión preventiva van de la mano porque cierran de par en par la puerta giratoria que se encontraba abierta en la República Argentina. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado Petri.